Soy un idiota al darme cuenta de que la mujer mayor con la que me he acostado durante meses es la mamá de uno de mis compañeros de trabajo. Esto literalmente sucedió como hace una hora. Así que yo, soy un chico de 25 años, he estado involucrado con una mujer mayor, 44 años para ser exactos, últimamente. Comenzó hace unos meses con la aparición del coronavirus. Estaba en Tinder tratando de encontrar a alguien con quien conectarme durante la cuarentena para mantenerme a salvo y también matar el tiempo. Vi a esta mujer mayor muy atractiva y decidí deslizar el dedo hacia la derecha porque, ya sabes, el sueño de todos los veinteañeros es tener sexo con una mujer mayor. Pasan unos días y recibo una notificación de que tengo una nueva coincidencia. ¡Guau! Abro la aplicación y me encuentro con que era ella la mujer mayor que había estado esperando. Empezamos a charlar y coquetear, va muy bien. De la nada, me envía un mensaje y me dice: No estoy segura de cómo funciona esta aplicación, ¿nos reunimos para tener relaciones sexuales o tenemos una cita primero? Estaba bebiendo café en ese momento y rápidamente me lo disparé por ambas fosas nasales. Había llegado mi oportunidad. Le respondí que la gente generalmente se reúne para ir juntos a la zona y conocerse, pero soy fácil de cualquier manera. Ella responde: Bien, bien porque odio las formalidades. Casi me cago en los pantalones de la emoción. Me envía su dirección y me dice que el viernes está libre y que traerá vino. El resto de toda esa semana fue una completa confusión de ansiedad. No podría joder esto. Entonces llega el viernes, aparezco con vino, se ve jodidamente ardiente. Mejor en persona. Hablamos de música y viajes y todo eso, no muchos detalles personales, que volverían a atormentarme, solo una especie de charla sobre arte y cultura. Unas copas de vino más tarde ya estábamos en toda regla como conejos lujuriosos en el medio del piso de su sala. Me fui un rato más tarde sintiéndome el rey del universo entero y me fui a dormir. Al día siguiente, me envía un mensaje de texto diciéndome que se lo pasó muy bien, y eso la hizo sentir joven de nuevo y bla, bla, bla. Dice que sale todos los viernes y sábados y que la semana que viene deberíamos hacer lo mismo. Esto ha estado sucediendo durante aproximadamente 3 meses, nos vemos 1 o 2 veces por semana, follamos como animales y luego seguimos nuestro camino alegre hasta que uno de nosotros se pone cachondo nuevamente. Buen trato, ¿verdad? ¿O me equivoco, amigos? Le envié un mensaje ayer diciéndole que hoy no estaba en el trabajo y le pregunté si quería que nos viéramos. Dijo que su hijo la llevaría a almorzar y que yo podía ir a las 3 p.m. Ella había mencionado que tenía un hijo antes, pero no fue más lejos y realmente no me importaba preguntar. Así que llegan las 3 de la tarde y casi estoy en su casa cuando me envía un mensaje de que llega tarde. No hay problema. Me estaciono en la carretera y simplemente espero en mi auto porque su auto aún no estaba en el camino de entrada. Estoy sentado ahí escuchando la radio cuando una camioneta extrañamente familiar se detiene en el camino. La miré un rato y luego inmediatamente me di cuenta de dónde conocía esa camioneta. Mi compañero de trabajo, un chico de 23 años, salta del asiento delantero, se acerca a su lado del vehículo, le da un beso en la mejilla y un abrazo y luego vuelve a subir al auto. Mi mandíbula estaba en el suelo. Dio marcha atrás en el camino de entrada y yo todo estúpido sentado como un ciervo en los faros a plena vista. Se da la vuelta y está literalmente a 10 pies delante de mi coche y me mira directamente. Mi rostro se pone rojo brillante y siento que voy a vomitar. Este tipo y yo trabajamos juntos todos los días y lo considero un amigo mío, incluso lo entrené cuando comenzó a trabajar conmigo. Y el pedo es que le he estado contando, en detalle, acerca de esta señora mayor y él me ha estado felicitando inmensamente diciendo que es su sueño. Se detiene a mi lado y se ve muy confundido, me pregunta qué estoy haciendo y qué gracioso fue que nos encontráramos. Entro en pánico por completo y tropiezo con mis palabras y finjo que estoy en la calle equivocada y tratando de encontrar la casa de mi prima. Parecía escéptico, pero se encogió de hombros. Todo el tiempo su madre está ahí parada mirándonos a través de las cortinas. Él me indica a dónde ir y salgo y luego vuelvo en círculo una vez que se ha ido. No hace falta decir que entré y le conté lo que pasaba, y ambos nos sentamos en silencio antes de irme. Hoy no hay bum bum. Ahora estoy entrando en pánico, no hay forma de que él no lo sepa, ¿verdad? Y se dará cuenta de que todas estas locas aventuras con esta diabólica amante nocturna de la que le he estado hablando es en realidad su madre. Mierda. Ya llamé a mi trabajo para no asistir mañana porque estaba enfermo porque no puedo mirarlo a los ojos. Ella me envió un mensaje de texto y me dijo que deberíamos decírselo y sincerarnos porque es lo correcto. ¿Qué mierda? ¿Cómo le explico cortésmente que le he contado a su hijo en detalle sobre nuestras escapadas, incluida la vez que le goteé cera de vela en el ano? Ella es un fenómeno.
Ella se muestra inflexible en decírselo, incluso después de que le informé sobre los detalles explícitos que he estado compartiendo desde que comenzamos a hacer esto. ¿Qué le pasa a esta mujer? Estoy debatiendo seriamente dejar mi trabajo. Conozco bien a su hijo y va a querer matarme. Ella sigue insistiendo en que él es un adulto y debe darse cuenta de que su madre también es una persona con deseos como cualquier otra persona. Eso no es el punto. Mierda. Estoy jodido, hermano. Dijo que independientemente de lo que yo diga que le dirá mañana, porque no puede vivir con la culpa y el engaño, no contestará mis llamadas en absoluto. No ir a su casa porque está en alguna parte. Estoy jodido. Dejaré mi lápida lista que mi lápida le murió haciendo lo que más amaba. Recuerda suscribirte al canal para escuchar diario historias y preguntas Reddit diferentes.